Mi nombre es Cintia Gaspar Nestoso. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 2 con el catedrático Juan Morales. Vamos a ver a continuación análisis de varianza de dos factores. La definición de esto es: existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo de esto es, con los datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de los dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón y un efecto de factor de columna. Los requisitos son los siguientes: para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes, y los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño de balanceado. Vamos a ir a un ejemplo. Dice el ejemplo en mediciones de desaceleración de pecho en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóviles extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, ya sea compacto, mediano o grande. Y vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05%. Para eso pues vamos a ir a Minitab a hacer el ejercicio. Ya estamos aquí en Minitab. Vamos a ir a estadística, a ANOVA, análisis de la media. Aquí vamos a ponerle desaceleración en pecho, aquí tipo de automóvil y en factor tamaño del automóvil. Aquí tenemos pues nuestro nivel que nos pide de 0.05. Vamos a darle OK. Y pues podemos ver, aquí nos dan esa información. Aquí pues podemos ver que está bien, no difiere. El tipo de auto extranjero tampoco. Tampoco si es grande, chico o mediano. Y en sí pues bueno, dado esto pues no difiere ninguna de estos tres para la desaceleración en pecho. Ahora vamos con el segundo ejercicio, que es: a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Para esto vamos a utilizar un análisis de varianza de dos factores para poder determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo del automóvil, es extranjero o nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto y mediano, grande. Y vamos a utilizar el nivel de significancia de 0.05. Estos datos los voy a pasar a Minitab para poder hacer el ejercicio. Aquí tenemos ya los datos. Vamos a ir a estadísticas, ANOVA, análisis de la media, y vamos a ponerle, pues aquí ya tenemos la desaceleración, tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Vamos a darle OK. Y aquí igual que el ejercicio anterior,
pues el tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, no influye, no difiere, perdón, al igual que el tamaño del automóvil y la interacción de efectos, ya sea compacto, grande, mediano, compacto nacional, grande, mediano, extranjero, etcétera. De igual manera no difiere de una manera significativa, teniendo en cuenta que tenemos aquí una de 0.05 en la desaceleración del pecho en los maniquíes, así que podemos decir que no difiere. Y con eso terminaríamos estos ejercicios. Vamos a ver el siguiente tema. Aquí tenemos la análisis de varianza, análisis de varianza de un factor. La definición es los métodos de análisis de varianza, o sea, la ANOVA requiere de la distribución F, y la distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, los valores de F no pueden ser negativos tampoco. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a pruebas la hipótesis de 3 o más medias poblacionales son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos la H0 que plantea la U es igual a U2, que es igual a la 3, ¿no? Y aquí tenemos a H1 plantea U igual o menor, no sé. El valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza con un valor P grande como uno mayor de 0.05. No rechaza la hipótesis nula de igualdades de medias. Por ejemplo, aquí tenemos estadístico de prueba F pequeño, valor P grande, F aquí se encuentra F, y pues aquí estadístico de prueba F grande, valor P pequeño, acá se encuentra la F. Y a ver, acá tenemos otra definición. Nos dice que el análisis de varianza, o sea, la ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza es un factor que se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Aquí tenemos los requisitos para análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Y las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Aquí tenemos un ejemplo de desaceleración de pecho. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1g es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, una palmada en la espalda equivale a 4.1, descargarse una silla a 10.1, bajar un escalón de 8.1.
Aquí tenemos un ejemplo. Aquí vamos a utilizar las mediciones de desaceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de A0.005 para someter a prueba la afirmación de que 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí vamos a tener esta gráfica aquí en Minitab para poder hacer el ejercicio. Pues ya estamos aquí en el programa de Minitab. Vamos a ir aquí donde dice estadísticas, ANOVA. ANOVA aquí. Vamos a seleccionar las 3. Impacto, mediano y grande. Vamos a darle OK. Ay, a ver. A ver, espera, me equivoqué. Vamos a darle compacto y grande. Ay, a ver. Dale OK. Ya ver. Le vamos a dar aquí en estadística, ANOVA, test de varianzas. Aquí lo tengo separado por columna de cada factorial del nivel. Le tiene compacto, mediano, grande. Le di OK. Y pues como podemos ver aquí, primero vamos a analizar lo que nos da acá. Ok, mira, tenemos, dice que las varianzas en la nula hipótesis, todas las varianzas pues son iguales. En la hipótesis alterna, dice por lo menos una varianza es diferente. Tenemos un valor de significancia de nivel de 0.05. Ay. Aquí tenemos una desviación estándar pues similar, con un intervalo de confianza. Se puede decir que el del compacto pues es mayor, con un nivel de confianza individual del 98.3%. Aquí tenemos el valor de P, que es 0.975. entonces dice que cuando es mayor no hay que tener base de factor clasificado. Dice, ok, si un valor de P tiene mayor de 0.5, no hay que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias, como igual nos marca aquí. Igual en la gráfica, ahí está la gráfica. En la gráfica que tenemos ahorita aquí, esta, pues aquí podemos ver pues que la diferencia aquí en el compacto es mayor, y cada variante de aquí es diferente, ¿no?
Pero igual no podemos rechazar la hipótesis nula de las medias. Y el ejercicio nos pide realizar someter a prueba que las tres muestras provienen de representaciones de medidas iguales. Sí, podemos afirmar eso ya que son muy similares. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida por las siglas en inglés, Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Vamos a utilizar nivel de confianza para someter a pruebas de que la hipótesis nula tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a analizar aquí. Ya estamos aquí en el programa de Minitab. Vamos a ir a estadísticas, ANOVA, en test de varianzas, y aquí ya tengo seleccionado nivel. Vamos a colocar aquí compacto, medianos y grandes. Vamos a darle compactos, medianos y grandes. Darle OK. Y aquí nos aquí nos muestra que es mayor el factor de grandes, lo cual nos dice en la teoría que no rechacemos la hipótesis nula de las medias. Entonces, pero igual otra forma de comprobarlo. Como pudimos ver, entonces vamos a ir aquí a estadística, vamos a ir a ANOVA, vamos a seleccionar compactos, medianos y grandes, vamos a ir a comparación, vamos a poner Drucker, Fisher, Donut, sale OK, y las gráficas las queremos en 3 en 1. Ya analizando, a ver, vamos a darle a cancelar, vamos a analizar lo que tenemos acá arribita también. Bueno, aquí no final. Aquí pues nos muestra la expresión estándar, nos muestra pues una gran diferencia entre el compacto, mediano y grande. Tenemos un nivel de confianza de individual 98.3%. Todas las variancias, the variance is different, significance level, alternative hypothesis, cada variante es diferente. Vamos a ir aquí a ver la gráfica. Vamos a ir a ANOVA, vamos a ir a OneWay. Y como dije aquí ya lo tengo ya todo, vamos a darle OK para que nos hagan las gráficas de regresión y todas esas cosas. Aquí tenemos nuestra gráfica residual. Aquí tenemos el intervalo de compactos, medianos y grandes con un 95% de confianza en la media. Aquí podemos ver pues están como que hay una diferencia pues es un poquito significativa. Aquí podemos ver como en la media es similar, es muy similar los puntos de diferencia. Y igual aquí también medianos y grandes, grandes y compactos y medianos y compactos, por lo cual no podemos rechazar la hipótesis acá que los automóviles grandes
son más seguros. Por ende, dadas pues, las diferencias, podemos afirmar que existen datos, ya que tienen un valor más alto los automóviles grandes, pero eso no significa también que sean más seguros que los compactos o que los medianos. Así que no podemos rechazar la hipótesis nula que tenemos aquí, ya que todos se asimila un poco a la media, solamente con un poco de diferencia. Y con eso pues terminaríamos aquí la unidad número 3 de estadística inferencial 2.